Bueno, yo, como podréis haber visto en el programa, pertenezco al área de educación, provengo de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras y la verdad que ha sido un lujo poder trabajar con la Federación de Industria y con los profes de la Politécnica, porque para mí era un mundo absolutamente desconocido y todo aquello que yo venía trabajando sobre el tema de las cualificaciones, la formación profesional y todo eso cuajó en verlo mucho más en la práctica y bueno, agradecerle porque he aprendido muchísimo. Luego también el contacto con los compañeros de las secciones sindicales, los comités y bueno, agradecer también al compañero Ángel Jurado que me haya dado esta oportunidad, que haya tirado de mí para esto, porque para mí ha sido un campo interesantísimo y que creo que va a tener muchísima proyección. Entonces, el trabajo que me ha tocado, o lo que decidimos que tenía que ser mi parte, es un marco general para que nos orientemos qué está pasando con todo esto de las cualificaciones en Europa y en España, porque es un mundo bastante desconocido. Una de las pruebas es que Pepe todavía dice FP3. Calcularlos, que ya me lo ha escuchado decir muchas veces que la 1, la 2 y la 3 ya no existen y que es grado medio y grado superior, técnico y técnico superior. Bueno, ahora la LOMCE ha incorporado el técnico básico, que es lo peor que puede existir en el mundo, pero calcular los empresarios no tienen ni idea de lo que es ese mundo. Y muchas veces tampoco tienen ni idea de todas las especializaciones que tienen las universidades politécnicas y por eso genera en este caso y en estas profesiones menos, como ha dicho Pepe, pero en otras el subempleo es horroroso. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde el neoliberalismo se habla de sobrecualificación y nosotros nos empeñamos desde comisiones en decir que es subempleo, que no es que esté sobrecualificada, nunca está la gente sobrecualificada. Cuanto más cualificaciones, mejor, ¿no? Entonces, tanto Krugman como, bueno, el rector ha citado a Delors, lo tenía muy claro, ¿no? Krugman le dice a los empresarios americanos que lo que tienen que hacer es que pagar más para no tener gente sobrecualificada y que no se produzcan los desajustes de competencias, le llaman. Entonces, el marco voy a ir rápido porque lo vais a tener en el documento y va a estar en la web y hay cosas muy complejas de explicar y solamente es la referencia para que sepáis lo que hay. Y luego ya entro más en cuáles son aquellas competencias o capacidades que hemos investigado como para definir un poco más cuáles son los tipos de cualificación que se necesitan. Entonces, el marco europeo, es decir, hay un marco de las cualificaciones europeas que ya es del 2008 y hay otro marco de la industria TIC, que es ese que ahí ponemos ECF, en minúscula CF, y que hay una web que se llama ecompetence.eu, que la podéis mirar y tenéis hasta cuestionarios que podéis ir respondiendo sobre cada uno de los perfiles para ver si tenéis las capacidades que se piden. O sea, eso es un instrumento, yo no lo voy a contar. Lo hago la referencia porque además vosotros lo vais a entender mejor que yo, que no entiendo de los aspectos técnicos. Entonces, esto lo tenemos que comparar con el marco de las cualificaciones español. Entonces, el español es el primero, el CNCP, que es Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, se pone en concordancia con el EQF, que es el Marco Europeo de las Cualificaciones, y con el de las TIC. Y entonces, esto es lo que ocurre con los niveles. En el caso nuestro, partiendo del nuestro, que es lo más directo, en los niveles 1, 2 y 3, se ve lo que abarca cada uno para no enrollarme. ¿Lo leéis? Operario, técnico medio, eso. Pues para no enrollarme ni contarlo. Entonces, los niveles 1 y 2 y 3 no son universitarios. El 3 sí es técnico superior, es enseñanza superior. En este caso podemos diferenciar como enseñanza superior es el técnico superior de FP o las carreras universitarias, pero aquí están diferenciados, porque las carreras universitarias ya serían la de grado, el nivel 4, y los másteres y doctorados, el nivel 5. Están puestos en correlación con los niveles europeos y con la industria TIC. Como veis, la industria TIC, el nivel 1 empieza a la mitad del nivel 2 de nuestro marco, porque lógicamente las de nivel 1 son cualificaciones muy bajas,
que no hay ni siquiera titulaciones hasta la LONCE. Ahora la LONCE ha puesto el título de FP básica, que es ahí donde quieren poner lo de tauromaquia y eso que habéis oído en la tele. Es una polivalencia, esclavitud y polivalencia. Es para eso, el nivel 1. Hasta ahora eso era un certificado de profesionalidad, que algo os pongo de referencia en el documento para que sepáis que existe ese mundo, que es una certificación que da la administración laboral, que no es un título. Eso sería. Entonces, el marco TIC del e-Competence se divide en 4 dimensiones, porque ya entramos en mayores especificaciones, que tiene que ver con áreas de competencias, que esto es quizá lo más interesante porque es lo que da más idea de hacia dónde van la formación, hacia dónde tiene que ir la formación, y esas áreas de competencias son procesos de negocio, cadena de valor, como le queramos llamar a nivel económico, planificación, producción, ejecución, habilitación y gestión. Esas son las. Y luego, cada una de las otras dimensiones va especificando mucho más y describiendo de qué va cada competencia o cada capacidad. Entonces, esto tampoco me voy a enrollar, son una serie de documentos que van trabajando todos estos temas. El más antiguo es el CDFOP, que es el que pongo abajo, que diseña ya estos primeros 18 perfiles profesionales de las TIC. Como veréis, el diseño de producto, la ingeniería de integración e implantación, pruebas, el marketing y la dirección de proyectos realmente tiene que ver con lo que es ya el producto, no solamente el desarrollo anterior, sino el producto. Y la de software y servicios, a mi entender, a mi escaso entender de estos temas técnicos, hay un poquito de mezclas. Porque para mí, desde las cualificaciones, lo de creación de software, eso es una cosa, y lo de servicios es otra, pero bueno. Y entonces, en el estudio PAFE 7, que participa también AMETIC, la asociación empresarial, que estuvo también incorporada en algunos momentos en este trabajo, el PAFE 7 es donde ya aparecen en español, en España, la primera vez que aparecen todos los perfiles de gestión de negocio, técnica, diseño, desarrollo, servicio, operaciones y soporte. Y ahí entonces vienen enumerados todos los perfiles profesionales. Pero esto ha ido creciendo y tenéis, por ejemplo, en un proyecto italiano, que es muy interesante, ahora mismo el e-Competence está en inglés, en francés, en alemán y en italiano. En español no está todavía. Hay una vinculación que la he descubierto esta mañana, una fundación que se llama INLEA o algo así en Barcelona. ¿Para qué queremos más privatización todavía? En los otros casos son entidades públicas las que se ocupan de estas cosas. En España ya es una fundación que está en Barcelona. En el caso italiano presentan un análisis muy interesante porque lo relacionan, que este es el kit de la cuestión para las empresas, la tecnología y el business. En el caso italiano ya lo están diferenciando. Y el grado de autonomía de menor a mayor. Y entonces, cruzando esas coordenadas, la formación necesaria también varía, porque no es lo mismo que yo trabaje de una manera muy autónoma, muy independiente, en un área de business, de comercio o de desarrollo comercial, a que trabajen en un área tecnológica con alta independencia, que ya tengo que elaborar proyectos. Es bastante importante con respecto a las capacidades que hay que tener. Entonces, el desarrollo de estas áreas también está enumerado. Esto está en español, pero en el e-Competence está en los otros idiomas que he dicho. Y aquí falta, en la última versión, que es de 2014, en el caso de planificación han agregado una, se me ha quedado fuera aquí en la proyección, que es la A9, que tiene que ver con el desarrollo de innovación. Así como se incorporó en un momento determinado, que antes no estaba, el desarrollo sostenible, porque ya es una preocupación europea, ahora también ha aparecido dentro del área de planificación, en los perfiles profesionales, el desarrollo de la innovación. Los de la producción
son el siguiente, luego viene lo de ejecución, lo de habilitación y lo de gestión. Y aquí es donde tenemos el gran problema de cruces y de desajustes con las empresas, porque están pidiendo, por lo menos la experiencia de los contactos que hemos tenido, cuando les oyes hablar por la radio o en la tele, están pidiendo un complemento de gestión y de tema comercial a todos, los ingenieros, los técnicos, porque quieren polivalencia, que no solamente me desarrolle el producto, sino también que lo sepa vender. Yo lo entiendo así. Habrá matices, lo exagero. Entonces, hay otros documentos que los tenéis ahí, no me voy a enrollar, porque esta, por ejemplo, del EUCIP, que es un organismo europeo, está todos los perfiles estos engarzados para saber en qué cosas tiene que ver más la planificación, por ejemplo, que es el que está en rosa, pero mirar, por ejemplo, habla de planificación, de soluciones, de consultas, pero aparece también IT Business y Manager, que en todos los casos es lo que están demandando las empresas. El estudio del CONETIC es similar, no me voy a enrollar, lo podéis, del 2012 es similar, y aquí las categorías hace como una distribución de estos mismos perfiles en lo que es las necesidades en la sociedad española. Y en este caso, que algunos de los estudios tanto de AMETIC como de la Fundación de Ingenieros, ¿cómo se llama? La Fundación esta de... y la IT, no, la IT, de Tecnología de la Información o algo así. Sí. En el informe, los perfiles que en realidad salen los reduce muchísimo, porque yo creo que está un poquillo, posiblemente, por lo que decía ahora Jorge también, esto ya estará un poquito antiguo. Y posiblemente, si alguien se plantea esa necesidad de cambio del modelo productivo, esto se ampliará y se especificará muchísimo más. Yo lo veo reducidísimo esto, pero fijaros que dice que en cualquier caso la coyuntura económica manda y el sector TIC nacional tendrá cada vez más complicadas las acciones de retención o captación del talento en detrimento de los mercados laborales internacionales. O sea, que ya lo estaban viendo venir, que los ingenieros técnicos y los técnicos de alta cualificación se iban a ir fuera por cuestiones retributivas y de proyección y reconocimiento profesional. Claro, pues si tenemos bajos sueldos y encima subempleo porque estamos trabajando en categorías inferiores, es lo que ocurre, ¿no? La gente se busca la vida afuera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, realmente el grupo de trabajo, para mi caso, que es, como veis es una investigación mucho más cualitativa que todo lo que hemos estado escuchando antes, porque yo soy de educación, no soy ni economista ni socióloga, trataba de por lo menos sistematizar, no es que nos hayamos inventado aquí la pólvora, sino de sistematizar. Y en eso el grupo de trabajo de expertos y algunos otros trabajos que hemos hecho en el sindicato, en el grupo de cambio de modelo productivo, con compañeros de las sesiones sindicales, funcionaron como informadores claves. Todos los que yo tenía alrededor que son del área científica. Y entonces, aparte de las cualificaciones técnicas específicas, que de eso saben mucho más los profesores de la Politécnica, inclusive vosotros que yo, aparece ya en todos los informes de empresas, en jornadas de Indra, en las entrevistas que hemos hecho en algunas empresas, las otras competencias y capacidades genéricas y transversales de que también hablaba el rector. Y en este caso las hemos sistematizado de esta manera para que queden, pero que para nosotros son muy importantes, tanto para el I+D+I, para la innovación, como para el desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras. Porque de estas hablaba del ORS ya en el año 91, como que aquellas capacidades que iban a servir a las personas para poder progresar a lo largo de toda su vida, no solamente para ejercer un puesto de trabajo determinado. Entonces, son simbólicas y cognitivas del ámbito científico. ¿Por qué pongo simbólicas y cognitivas? Porque no es solamente la cantidad de información que puedo necesitar de mi área
tecnológica o científica, sino que tengo que ser capaz de abstracción, de análisis y síntesis, de elaborar proyectos, y eso no solamente se puede aprender acumulando información técnica y científica, sino que eso hay que ponerlo en funcionamiento y tiene que haber procedimientos metodológicos apropiados para que la gente aprenda a analizar, a sintetizar, a proyectar, a imaginar, a crear, y todo eso no se adquiere solamente acumulando información, sino trabajando de otra manera, ¿no? Luego, adaptación activa a los cambios. Esto lo marcan todos los empresarios, pero es una capacidad necesaria hasta como ciudadanos y ciudadanas para la cohesión social y para todo. Tenemos que tener una capacidad no pasiva, adaptativa, sumisa, sino activa a los cambios y para transformar la realidad. Porque si no tenemos una actitud y unas capacidades mentales y emocionales para pensar que tengo que cambiar esa realidad, la innovación no existe. Cuando yo me encuentro con un problema, tengo que poder analizar y proyectar cuáles son las posibles soluciones. Yo aquí siempre recuerdo a Gaston Bachelard, el epistemólogo francés, que decía que la ciencia se construye más con preguntas que con respuestas. Y en el caso vuestro, sobre todo, y si vamos a hablar de la industria digitalizada y la 4.0, es que va a haber que crear cantidad de cosas que hoy no existen. Y eso no solamente porque nuestro país tenga que cambiar el modelo productivo, sino por el hecho mismo del tipo de tarea. El tipo de tarea implica mucha de resolver problemas, pero tener la creatividad necesaria para buscar nuevas soluciones. Pero para esto es fundamental, y me he sorprendido gratamente, evidentemente hemos estado solo en grandes empresas que lo ven, la comunicación y el trabajo en equipo de carácter cooperativo, no competitivo, como antes, como los círculos estos que tenían los japoneses, eso eran competitivos, no. Comunicación entre las personas y trabajar en equipo de manera cooperativa es como salen adelante los proyectos. Para no tardar, no me he traído frases, pero así lo planteaban algunos directores de recursos humanos, Necesitamos gente, por un lado, algunos que sepan liderar además a los equipos, pero todos tienen que saber trabajar en equipo de manera cooperativa, sin que se planteen conflictos y competitividades absurdas, porque lo que interesa es la tarea, el proyecto, ¿no? Iniciativa y creatividad, capacidad de elaboración de proyectos, ya lo he dicho, planificación, organización y valoración de las situaciones de trabajo. Esto para nosotros como sindicato es fundamental, porque no habrá conciencia de la necesidad de organizarse colectivamente y para defenderse de los atropellos que pueda sufrir si no hay esa valoración de las situaciones de trabajo, y los saberes y habilidades técnicas del área profesional, eso está clarísimo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fuentes de esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde se aprende todo esto? Porque, claro, esto no es un currículum de una carrera. Aquí hay muchas más cosas que se aprenden de otra manera. El contexto social, el modelo productivo presente y futuro, es decir, si no hay demanda de las empresas, algunos aspectos no se van a tener en cuenta jamás, si no hubiera la demanda. Podemos ofertar maravillosos, creativos e innovadores, pero si las empresas no lo pidieran, eso se va agotando, ¿no? Y el sistema educativo va formando gente que ya no sirve para lo que hace falta. Luego, el modelo de competencias tiene que incorporar la genérica, las transversales, aparte de las técnico-profesionales, porque si no, evidentemente, no va a haber una adaptación al mundo laboral. Los modelos de perfiles, y yo creo que estamos de acuerdo, y celebro que estemos de acuerdo la gente de la Politécnica con comisiones obreras, que hay que tener en cuenta el perfil previsible para el futuro. Porque es que si no pensamos en función de ese cambio de modelo productivo, no contribuimos a que realmente esto se desarrolle, ¿no? Y luego, el desarrollo profesional para nosotros es importantísimo. El desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras tiene que estar pensando en función del desarrollo básico, que puede ser el de acceso, cuando se inicia, del experto y del especialista, porque si no,
la carrera profesional se queda plana o se queda estancada, y si no tenemos en cuenta eso, tampoco va a haber un área de satisfacción de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por ejemplo, en los perfiles de empleo del SEPE han aparecido como que las empresas demandan. Esto no se refiere a cantidad de empleo ni de paro, se refiere a perfiles ocupacionales demandados por las empresas cada año. Hay muchos, yo no los he sacado todos, de nuestra TIC. En el 2014, en el 2012, el que más se demandaba era de tecnologías de la información, de la informática en general. En el 2013 ya se demandaba más ingenieros de telecomunicaciones y programadores. Y en el 2014, especialistas en ciberseguridad. Que esto nos lo han dicho todas las empresas con las que hemos hablado. No tenemos para cubrir puestos de trabajo de ciberseguridad. Ahora, esto puede ser una demanda para la Politécnica, ¿no? Pero la respuesta mía, no sé si alguno de los compañeros que estuvo conmigo se acuerda, fue: hombre, hay una parte que tiene que invertir la empresa y formarles para el puesto de trabajo. De una ingeniería no pueden salir especializados en determinados puestos de trabajo. Es imposible. No se debe, además. La formación tiene que ser mucho más amplia. Y ahí entramos en discusión de lo que considera la empresa empleabilidad y lo que consideramos nosotros empleabilidad. Nosotros nos manejamos con la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de una formación muy amplia que le pueda servir a la persona para promocionar, para conseguir otro empleo, y que si se va al paro también pueda conseguir otro empleo, no un puesto de trabajo específico, que es lo que quisieran las empresas. Las empresas quisieran que les formáramos el técnico para esto. Pues no, eso no es posible. Eso no sirve. Tienen que entender que la formación específica del puesto de trabajo lo tienen que hacer ellos, invertir ellos. Entonces, en todas las ofertas de empleo coinciden, cuando se empieza a definir el perfil que piden, coincide también con la jornada de Indra, con las entrevistas y con todo lo que habíamos pensado, que es colaboración y compromiso, cumplir expectativas de los clientes. Eso es lo que dicen las empresas, claro. Capacidad para elaborar proyectos, y coincide. Si lo vais leyendo, para no enrollarme yo, coincide con lo que habíamos planteado al principio del tipo de capacidades genéricas y transversales que están necesitando las empresas para los perfiles de... Luego han marcado mucho el tema de los idiomas, que tenían a veces dificultades para cubrir algunos puestos de trabajo, no por la capacidad técnica ni la formación técnica, sino por el dominio de idiomas. Yo me imagino que a medida que avanzamos en egresados, cada vez menos, porque ya está muy asumido esto. Antes era difícil, esto era un hándicap en España, pero ahora no. Entonces, una de las entrevistas sí que satisfactoriamente, esto sí que lo he puesto textual, me decía el responsable de recursos humanos que la excesiva especialización se queda obsoleta en poco tiempo. Y eso es una empresa que sabe de qué habla. Es prioritaria la adaptación a los cambios vertiginosos. Y en estas áreas mucho más. Esto es prioritario en todas las profesiones. Poder adaptarse a la vertiginosidad que tienen los cambios actualmente, pero en esta profesión mucho más. Y se necesitan personas que sepan dinamizar los equipos, estar al día de eso ya lo he dicho. Entonces creo que en ese aspecto es fundamental el tema de las genéricas y las transversales. Las jornadas de Indra de mayo del 2009 también decían lo mismo. Y luego os he puesto, aquí me paro, pero advierto que está, todo lo que hay en grado medio de formación profesional, grado superior de formación profesional y una reseña de los másteres que tiene la Politécnica. Pero esto es más para afuera que para vosotros, que os lo sabéis. Porque hay lo que decía antes, hay un desconocimiento inmenso. Las familias profesionales son informática y comunicaciones, sobre todo, y hay un solo título de grado medio. Es decir, ¿cómo vamos a tener gente para cubrir los puestos de trabajo de técnicos? Sí, hay solo un ciclo formativo y, claro, luego el Ministerio de Educación, el que sea, se llena la boca diciendo que tienen una alta empleabilidad porque se colocan el 90%, pero como no hay oferta tampoco, si en cada instituto a lo mejor salen 30,
Claro que se colocan. Si hubiera más oferta educativa, no habría tan alta y tendrían que diversificar. Y lo de técnico superior es el de Administración de Sistemas Informáticos en Red, aplicaciones multiplataforma y aplicaciones web, no hay más. Esos son los títulos de FP que hay. Entonces, reducción de títulos y luego la oferta, en algunos casos y en algunas comunidades autónomas, ha sido lamentable. Tenemos ahora también el tema que ya estamos trabajando, que hay una compañera que ha estado trabajando también, que es el tema del FP Dual, que se corresponde más o menos con vuestro sistema de prácticas en la empresa. Que una de las últimas, lo voy a decir con todas las palabras, paridas del ministro Wert fue las prácticas curriculares y las extracurriculares. La definición de eso es que las curriculares están dentro del estudio universitario y se controla desde la universidad, y las extracurriculares, como son voluntarias, acaban cubriendo puestos de trabajo gratis, porque la beca la paga el ministerio, claro, si hay beca. Y lamentable. Lo mismo pasa con la FP Dual. Estamos ante comunidades autónomas donde está muy bien programado, en una coordinación estupenda con los centros educativos, y en otras como la de Madrid, que les mandan un año a la empresa. Imaginad lo que eso significa. Eso significa un técnico superior que ya ha hecho un año de estudios en el instituto, va otro año a la empresa. Esa persona está cubriendo un puesto de trabajo y no tiene contratación. Si tuviera contratación, al menos la representación legal de los trabajadores y los sindicatos tendríamos alguna influencia. Pero como es una beca o una ayuda que la paga el ministerio, esa persona, hay gente que no tiene ni idea de que existen esa gente haciendo prácticas. Puede ocurrir lo mismo con vuestras becas si no hay una contratación. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en todos los frentes que podemos es que toda cosa que sea formativa y laboral al mismo tiempo, que realmente sea una práctica laboral, es decir, que tenga una contratación, porque además hay figuras, está el contrato de formación y aprendizaje para los que no tienen titulación y el contrato de prácticas para los que tienen titulación, entonces no hay ningún problema, aunque luego el sueldo fuera poquito, sería diferente los derechos, la cotización a la seguridad social, etcétera. Entonces, en eso también estamos trabajando. Si hay algunas preguntas, las voy a dejar aquí para no pasarme yo del todo, que también me debo de haber pasado. En el documento que va a aparecer, tanto en la web nuestra como en la de la Politécnica, lo tenéis todo mucho más desarrollado, tanto lo de Pepe como lo mío, y por eso ya no quiero enrollarme más y que planteéis las preguntas que haga falta. Muy bien. Muchas gracias. Voy a hacer de moderador. Me he preguntado a la mesa y me toca hacer de moderador, ¿no? Como anfitrión un poco de la casa. Nos hemos pasado absolutamente en las presentaciones todos, los tres. Sí. Pero vamos, tenemos todavía unos minutos, 15 minutos para algunas preguntas o algunas opiniones en fin, cualquier curiosidad o cualquier cosa nos vendría muy bien. Entonces, adelante. Sí, por favor. Yo tengo una pregunta sobre las FPs básicas que ha hablado, no me he quedado con tu nombre, lo siento. Estela. ¿No hay micrófono? Es que no, yo aquí no oigo nada. Yo tengo una buena voz. Sobre las FPs básicas, he estado mirando, porque no sabía mucho, hay alguien en nuestro sector, ¿no? Porque es que el tema de las FPs básicas, ¿quién las decide? Es que has hablado de ellas, pero no has mencionado mucho y me gustaría saber un poquillo más sobre qué son y cómo inciden en nuestro sector. ¿Hacemos varias ¿Queréis o que voy? lo repita o...? No, está clarísimo. Gracias. ¿Contesto? Está contento, no lo sé. Vamos a ver. Lo primero que tenéis que saber es qué es este engendro de la FP básica. Esto es un engendro para cobrar fondos europeos de cara a las estadísticas de abandono educativo temprano. Ese es el objetivo del Partido Popular. Es decir, como abandonan los chavales a veces sin terminar la ESO, terminando la ESO y no continúan, el objetivo 2020 dice que hay que bajar las estadísticas. Y entonces hay fondos europeos para eso.
Entonces se inventan aquel que repite o a los 15 años o que se ve que no quiere seguir y que no va a terminar la ESO. Antes existían los programas de cualificación profesional inicial, que en un año obtenían un certificado de profesionalidad, un oficio de nivel 1 de las cualificaciones. Ahora son 2 años, 2.000 horas y la primera resultados es que este año ya tienen un fracaso absoluto porque la gente abandona. Porque esa gente que no quiere estudiar, que lo que quiere aprender un oficio no puede estar 2.000 horas y seguir estudiando lengua, matemática. ¿Entendéis por dónde va? Eso es el problema grave. Pero al ser de nivel 1, es muy difícil que haya alguno de las vuestras. Tendría que volver a entrar porque están inventando currículos, los hace el Ministerio de Educación, los currículos. Hay de todas las familias profesionales, de todas las áreas. Tendría que volver a entrar. A ver si cuando yo lo miré hace, mayo o junio, no había ninguna todavía de informática. ¿Qué es lo que podría haber? Podría haber un nivel de operario muy bajito de mantenimiento o algo así. Menos que el título de grado medio tiene que ser. ¿Entendéis? Porque de nivel 1 hay poquísimo en las cualificaciones. Lo puedo mirar, si luego te interesa lo miramos, porque tengo ahí más documentación. Pero es muy raro que haya algo significativo de vuestra, porque el título de grado medio es nivel 2 y la técnico básico es nivel 1. Pero lo miramos luego si quieres, porque tengo una documentación que puede estar. Sí. ¿Más preguntas, por favor? Perdona. Voy a pediros una cosa muy elemental, quizá Pepe como economista, y es que rápidamente deis unas pinceladas de cuáles son las diferencias entre tasas de actividad, tasa de ocupación, tasa de paro, qué significa la temporalidad, qué significa el empleo a tiempo parcial. Lo digo porque, por mi experiencia cuando he sido profesor en la Politécnica, mi impresión es que gran parte de la audiencia puede no tener, quizá me equivoque, pero me temo que no, puede no tener muy claros conceptos que son fundamentales cuando, por ejemplo, cada trimestre sale en televisión o en la prensa resultados de la EPA y rápidamente pues, el gobierno dice, pero es que ha disminuido el paro. Y la oposición dice, no, pero es que lo que ha ocurrido es que ha bajado la población activa. En fin, ese tipo de cosas muy brevemente. Sí, no, o sea, vamos a ver. Por ejemplo, si me olvido alguno, me interrumpes y me lo dices, ¿no? Pero tasa de actividad es qué porcentaje representa la población activa sobre la población total. Es un símil, pero para que lo entendáis, no me voy a ir justamente a la definición rigurosa, porque si no os vais a perder. Pero bueno, entonces, ¿qué es población activa? O aquella población que está trabajando o que quiere trabajar. ¿Me seguís? ¿Vale? Y entonces, esa cuantía, ese volumen, lo dividimos entre la población total y obtenemos un porcentaje. Ese porcentaje es la población activa. ¿Por qué se caracteriza España? Porque tiene una población activa más baja que el entorno en el que nos movemos, más baja que la eurozona. Otra característica específica también de España, la tasa de actividad femenina. Lo mismo, suma de mujeres que bien están trabajando o que quieren trabajar, dividido entre el total de mujeres que hay en España. También la tasa de actividad femenina es inferior a la que tenemos en la eurozona, si bien sí que estamos tendiendo a converger, muy despacio, pero vamos convergiendo. Tasa de desempleo, la tasa de paro es, de esas activas, es qué porcentaje representan las paradas en la suma de las activas, o sea, paradas dividido entre mujeres, o sea, población parada dividida entre población que está trabajando o que quiere trabajar, o sea, paradas entre la suma de ocupados más parados. ¿Vale? ¿Por qué puede bajar la tasa de paro? Puede bajar por dos circunstancias. Puede bajar porque el número de parados efectivamente baja, o puede bajar porque la suma de parados más ocupados baja. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué es lo que ha estado aconteciendo en España? Desde el inicio de la crisis, desde la eclosión, no desde el inicio.
se observó al principio un incremento de la población activa, pero después, ante la falta de expectativas de conseguir empleo en España, No se apunta. ha ido bajando, ha tendido a descender la población activa y el desempleo ha bajado, por un lado, como consecuencia de esto. Las personas que querían trabajar han desistido, por decirlo de una forma. No van a pedir. Desistimiento de personas paradas que dicen es imposible que consigamos un empleo en este país. Baja el numerador, también baja el denominador como consecuencia de que hubo fuga de gente. Con lo cual, bueno, baja la tasa de paro por esta circunstancia, no tanto porque se incremente el número de ocupados. ¿Y qué otra tasa era? La tasa de ocupados. Y lo mismo, No, Relaciones la tasa de ocupación ya es otra cosa. O sea, el paro, la tasa de paro es sobre la población activa, la tasa de ocupación es sobre el total población. Simplemente cuando digáis, pues ha incrementado la tasa de ocupación, está comparada con la población total. No, pero entre 16 y 65. es que no les quería hacer un lío. No es población total, ¿vale? Es que la de los 16 años es importante para el FP. No les quería hacer un lío. La población activa no es toda la población que queda fuera. O sea, la población activa es aquella población que está en edad legal de trabajar. En España es entre 16 y 70, en países del norte de Europa es entre 16 y 65, no, entre 15 y 65, en Francia no recuerdo, ahí sí que hay un poco de heterogeneidad porque es según la legislación, en el caso español es entre 16 y 70, creo que es ahora mismo, entre 16 y 70 la población activa. Cuando se habla de precariedad... Bueno, perdón, sí, se me había olvidado. Sí, disculpad, ahí se me había olvidado. Bueno, y luego además tenemos precariedad. ¿Cómo medimos la precariedad? La más fácil, la más sencilla, tenemos la precariedad laboral dada por la inestabilidad en el empleo. ¿Y qué nos da la inestabilidad en el empleo? Hasta ahora era la temporalidad, lo que habíamos visto. Porcentaje de trabajadores que tienen contrato temporal respecto al total de trabajadores. ¿Vale? Eso era la tasa de temporalidad y eso nos definía la inestabilidad. Con lo cual, una de las medidas de precariedad es el porcentaje de trabajadores que tienen contrato temporal, ¿vale? Bueno, Inmaculada Cebrián ha demostrado en un último estudio que ha hecho, Inmaculada Cebrián es una economista de la Universidad de Alcalá de Henares, que también todas las continuas reformas que ha habido en el marco legal en que se han traducido, pues ahora tenemos también inestabilidad de los contratos indefinidos. O sea, no es que quiera yo, pero ahora está demostrado, sí, ahora está demostrado que el contrato indefinido, los que se están haciendo desde 2005, también son muchísimo más inestables que eran los contratos indefinidos anteriores. Con lo cual nos encontramos continua modificación del marco legal y de referencia normativa del mercado de trabajo se ha traducido en que al final, en lugar de mitigar la inestabilidad, ya lo habéis visto en vuestro sector, tampoco se ha reducido la precariedad, se ha incrementado el empleo con pequeños repuntes de la precariedad, de la temporalidad, con lo cual al final aquello que justificaba las continuas reformas laborales resulta que no ha sido así, que han conseguido un efecto contrario. Bueno, perdonad, no han conseguido el efecto de estabilizar, ¿no?, a los trabajadores dentro de las ocupaciones. Y por otro lado, otra medida de la precariedad es, hay otras dos medidas. Una de ellas es aquellas personas que están sometidas a la contratación parcial. ¿Sabéis lo que es una contratación parcial? O sea, si el contrato habitual es de 8 horas, una contratación parcial, pues es aquella gente que tiene un contrato de 2 horas o que tiene un contrato de 4 o de 5, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquellas personas que están contratadas a tiempo parcial y que no quieren estarlo. O sea, que quieren o demandan tener un empleo a tiempo completo. Se está incrementando también. O sea, se ha incrementado la contratación a tiempo parcial y también se ha incrementado aquellos trabajadores que están a tiempo parcial que no quieren ser trabajadores a tiempo parcial. Y ya la tercera medida de precariedad que podemos utilizar, no voy a entrar en ello, pero voy a procurar no enrollarme demasiado, sería una precariedad definida por la insuficiencia de renta salarial. Con lo cual, tenemos desde hace un par de años la encuesta de población activa también nos informa de los deciles. Bueno, más o menos sabéis lo que es un decil estadístico, o muchos de vosotros lo sabréis, de los deciles de renta salarial de la población. Con lo cual, a partir de ello podemos establecer para diferentes deciles cuáles son aquellos que están en situación más precaria.
¿Algo más? Bueno, por supuesto, ¿cuál sería la situación precaria? Aquellos que están muy por debajo de la media, ¿vale? El primer decil, pues es demencial, el segundo decil también, el tercero, a partir del sexto decil, empezamos a considerar que no están en una situación precaria. Del quinto para abajo consideramos que la población está en situación precaria, sí. ¿Algo más? Sí, Bueno. yo le agregaba lo de la edad porque para el caso de que ahora se han dado cuenta la prensa, cuando esto ya llevamos 3 o 4 años diciéndolo, que el abandono educativo temprano ha bajado muchísimo, que en el 2004 teníamos un 32,6 y ahora en el primer semestre cuando acaban las clases, en junio, en 2015, en el curso 2014, el abandono está en el 20%, pero porque la edad laboral está a los 16 años. Y si antes se podía trabajar, la gente se iba. No es producto de las leyes educativas, porque leyes educativas en ese periodo ha habido 2, la LOCSE y la LOE. La LOMCE no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el PP se lo está atribuyendo, que ha bajado el abandono educativo temprano por la LOMCE. La LOMCE lleva 1 año y medio. El abandono educativo temprano ha bajado más de 12 puntos porque ya no se pueden ir a trabajar. Y sería una cosa que también tendrían que tener en cuenta los que están proponiendo la obligatoriedad hasta los 18 años. Porque también puede ser un fracaso si la edad laboral es la de los 16. Ahí se produce desajustes y el sistema educativo acaba siendo no equitativo, cuando en realidad tenemos un sistema bastante equitativo dentro de los 5 o 6 mejores del mundo en cuanto a equidad. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Una última pregunta? Pues es que hemos cumplido, nos hemos extendido mucho, hemos cumplido, digamos, con el horario que teníamos previsto. Como veis, al final el debate no ha ido sobre los TIC o no demasiado sobre los profesionales TIC y tal. La razón yo creo que es bastante clara, ¿no? Y es que, en fin, eso que he mencionado de que no deja de ser, es verdad que hay subempleo, es verdad que hay no sé qué, pero claro, en cualquier caso las situaciones son diferentes, ¿no? Entonces yo simplemente 2 cosas, no sé cuándo, pero el informe que me parece interesante se colgará en la web tanto de la universidad, como en fin, será fácilmente accesible, lo distribuiremos sobre el informe y nada, agradecer por supuesto a la universidad, agradecer al Sindicato de Comisiones Obreras y a todos vosotros, pues que hay espacio. Que tenéis que clausurar. Pues yo estaba ya mandando a la gente. No, pero no, hombre, pero así podéis decir algo que os ha parecido. Yo es que, como no tengo me he otorgado el de moderador, pues ya el de clausurador, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero ¿terminamos? ¿Os parece bien? ¿Me dejáis? Pues yo es que creo que... Pues bueno, simplemente agradecimiento a todos, agradecimiento sobre todo a los que habéis venido a este acto y ruego de su lectura. ¿De acuerdo? Vamos a por una cerveza. Muchísimas gracias.